Pero yo sé que ya ahorita a esta hora ya están bastante desgastados, pero sí se van a activar ratito. A ver, te voy a poner un caso clínico y vamos a analizarlo un poquito y luego ya después desglosamos el tema. Es una mujer de 24 años que llega a urgencias con diagnóstico de melanoma, un tumor de piel, con 3 días de evolución, con náuseas, vómito y ansiedad. Su tratamiento previo ha sido con nivolumab e ipilimumab, 2 ciclos que son tratamientos inmunoterápicos. Su última dosis fue una semana previa al ingreso. Su manejo quirúrgico fue tracoscopía y resección pulmonar derecha. Y otros medicamentos para ansiedad que tomaba era citalopram, alprazolam y atenolol. Ninguna toxicomanía, y el cuadro clínico que acusa, además de las náuseas, vómito y ansiedad, son fiebre de 40 grados, taquicardia de 146 por minuto, agitación psicomotriz y obviamente la náusea y vómito, que fue lo que motivó a llevarse al área de urgencias. La exploración física solamente demuestra un estado de alerta orientada con una presión arterial de 137-87, se observaba diaforética, rubicunda, sin ingurgitación yugular, sin edema, con ruidos cardíacos normales en su exploración del tórax, sin crépitos, y en los laboratorios estos que se tomaron, ya ahorita voy a preguntar con ustedes o ayudarnos juntos qué otras cosas podríamos solicitar. pH normal, lípidos, química sanguínea normal, lipasa y ego normal, cultivos a las 48 horas negativos, electrocardiograma, taquicardia sinusal, sin arritmias normal, placa de tórax normal, lactato normal, función lumbar con líquido cefalorraquídeo normal y HIV negativo. Ok, bueno, me gustaría si pudieran levantar la mano los que sean residentes, por favor. No hay residentes, ok. Estudiantes de medicina. Ay, doctor, pues solito usted nada más. Y los demás es enfermería. ¿Sí? Okay. Bueno, por hoy parece que hubo menos médicos de los que estoy viendo. Me gustaría que analizáramos una cosa. El paciente llegó con un cuadro clínico que es bastante inespecífico, generalizado, y que el antecedente más importante que tiene es el cáncer y su tratamiento oncológico. ¿Sí? Entonces, si llega un paciente así, no creo que ustedes pensarían en crisis tirotóxica, o sí. Lo más probable es que pensaran en cosas como, por ejemplo, metástasis cerebrales, porque es un melanoma, y llegó con agitación, fiebre, o a lo mejor pensaron en neuroinfección, aunque tenga líquido cefalorraquídeo normal, pudo haber sido por virus, o por tuberculosis, o por hongos. Está tomando inmunoterápicos, va a tener inmunosupresión. O quizás es una sepsis que apenas está iniciando al rato de esa presión de 137-87, más adelante va a tener 90-60, 70-40. O quizás es una tromboembolia pulmonar, lo cual se encuentra mucho como síndrome paraneoplásico en melanoma, o también lo puede ver uno en el tratamiento con los inmunoterápicos. O quizás es una infección oportunista porque fue un mes después de del último ciclo de quimioterapia que tuvo. Bueno, empezamos a echar a andar la ratita ahí para que piense qué pudo haber sido, pero en este caso clínico se solicitó la TSH de cuadro libre y salió así. Entonces vemos que TSH está muy bajo, ¿sí? Menor de 0.30, 0.043, ¿sí lo vemos? Bastante bajo, y el T4 libre sale en 2.1, o sea, es decir, elevado. Tenemos la hormona tiroidea elevada con una supresión de la hormona estimulante de la tiroides. Esto es un hipertiroidismo, y la paciente no se consideraba hipertiroidea, no se sabía hipertiroidea. Por suerte, este es un caso raro publicado en internet. Lo más común es que ya se sepa que tiene un hipertiroidismo el paciente. Cuando tienes una crisis
bueno, tirotóxica o tormenta tiroidea, cuando tienes una tormenta tiroidea es más común en alguien con una enfermedad tiroidea previa. Y eso ocurre porque habitualmente es un trastorno ya sea en la medicación, o una infección intercurrente, o una cirugía, o un cambio de fármaco, o se suspendió la dosis, o alguien le dijo que tomara el hipertiroideo con un hipotiroideo, que he visto a veces sus manejos están algo raros, y entonces pueden tener una tormenta tiroidea, ¿no? Pero este caso en especial, el paciente no se sabía, y la cuestión es que los inmunoterápicos que usaban causan hipertiroidismo. Entonces este es un caso raro de un fármaco que causó tormenta tiroidea. Pero en una tormenta tiroidea se puede pensar prácticamente cualquier cosa. Si se dan cuenta, traumatismo craneoencefálico, sepsis, falla, insuficiencia adrenal aguda o enfermedad de Addison, cefaloacidosis diabética, encefalopatía hepática, hemorragia subaracnoidea, choque hemorrágico, tamponade, cardíaco, uso de anticolinérgicos, sobredosis de la hormona tiroidea, sobredosis de anfetaminas o supresión etílica. Por lo menos hasta ahorita son los que se han reportado en la literatura que se han parecido mucho como errores para tormenta tiroidea. Vamos a hablar un poquito de función tiroidea porque sí es importante, pero así rapidito. El primer paso es que el yodo pasa de la sangre a la célula tiroidea y de ahí al folículo para unirse con la tiroglobulina. Adentro de la tiroglobulina tenemos hasta 110 o 120 moléculas de tirosina. Estas se unen con yodo por la peroxidasa y entonces ya formamos la primera, que es diyodotironina, triyodotironina o tetrayodotironina. Cuando ya se juntan todas en coloides, la tiroglobulina la libera la sangre como hormona tiroidea T3 y T4. La T4 es la forma activa, la forma que actúa a nivel de todo el cuerpo y es también la más común, 93%. En sangre tenemos de hormona tiroidea T4. T3 es la más baja por proporción que tenemos de hormona, no es activa, es una prohormona. Ok, pero el paciente hipertiroideo solamente el 2% va a tener una tormenta tiroidea en alguna parte de los casos reportados. Pues es decir, es muy baja la incidencia de tormenta tiroidea, solo 2%. ¿Pero por qué es importante? Porque tiene una mortalidad súper alta. Si no lo identificamos, el paciente se muere. Entonces sí es importante conocerla, identificarla y manejarla en la terapia intensiva. Ese paciente no se va a mandar a la casa bajándole la dosis de lo que sea o subiéndole el metimazol, o ese paciente se hospitaliza. Ok, ¿cuáles son las hipótesis de que una persona que ya tiene hipertiroidismo, por ejemplo enfermedad de Graves-Basedow, que son anticuerpos contra la tiroglobulina y la peroxidasa, por lo tanto aumenta la hormona tiroidea? ¿Cuáles son las teorías? Bueno, una es que haya un incremento sérico rápido de niveles de hormonas tiroideas, y eso ocurre, por ejemplo, cuando una persona tenía, por ejemplo, enfermedad de Graves, le dan yodo 131, aquí tenemos gammagrafía, aquí tenemos medicina nuclear, aquí le pueden dar yodo a un hipertiroideo y hacer una tormenta tiroidea. Lo bueno es que el 98% de las veces no va a pasar, pero aún así hay que saberlo. Entonces alguien que le dieron yodo 131 podría ser una tormenta tiroidea, o alguien que por ejemplo estaba con metimazol y alguien le dice, oye, ¿sabes qué? Yo traigo de Estados Unidos la propiltoracilo porque en México no hay. ¿Por qué no la cambias? Esta me dijeron allá que es mejor y que es el otro y que tómatela. La cambia y puede tener una tormenta tiroidea. O es un hipertiroideo y tiene una apendicitis aguda grave y cursa con, además, una tormenta tiroidea, como una activación por el incremento de la sensibilidad a las catecolaminas frente a una sepsis o frente a un evento agudo inflamatorio. También como aumento de respuesta celular a hormonas tiroideas, como por ejemplo alguien que está tomando yodo, eso es lo que hace que aumente la respuesta celular a la hormona tiroidea. Esta es la glándula tiroides, así rápido para que lo ubiquemos, está enfrente del cuello en la parte de la base y tiene 15 a 20 gramos, tiene 2 lóbulos, tenemos ahí hasta 40 folículos donde están alojadas las tiroglobulinas y está inervada por los nervios laríngeos, de irrigación por las arterias tiroideas superiores y tiene 2 inferiores.
¿A qué le llamamos tirotoxicosis? Al cuadro clínico por la elevación de las hormonas tiroideas. ¿A qué le llamamos hipertiroidismo? A la sobreproducción de hormona tiroidea. Esa es la enfermedad. La enfermedad es el hipertiroidismo y su cuadro clínico es la tirotoxicosis. Y entonces, ¿cuál es la tormenta tiroidea? La tormenta tiroidea es cuando empeora esta tirotoxicosis. O sea, es la tirotoxicosis en su máxima expresión. Y estas son las manifestaciones que tiene. Una persona con hipertiroidismo que tiene tirotoxicosis, pues tiene temblor, tiene pérdida de peso, tiene diarrea, caída del pelo, puede tener también taquicardia, sudoración de las manos, intolerancia al calor, ¿sí? Todo lo que sabemos del hipertiroidismo. Podría tener exotalmos, bocio, es decir, crecimiento de la glándula. Pero el paciente con tormenta tiroidea tiene trastorno del estado del sistema nervioso central, trastorno del sistema nervioso central, hipertermia arriba de 40 grados, ¿sí? Y además de eso tiene arritmias o taquicardias. Esto es un estado crítico del paciente, es un estado agudo más severo. Además hay otros desequilibrios como aumento de la glucosa, aumento del calcio y leucocitosis. Entonces el paciente puede estar con delirio, de agitación, crisis convulsivas, puede tener completamente un estado de encefalopatía. O también podría tener las manifestaciones cardiovasculares de palpitaciones aceleradas, taquicardia, fibrilación auricular, hipertensión arterial, aunque en su grado máximo hace un shock. El grado más severo de tormenta tiroidea es un shock, es una hipotensión grave. Intolerancia del esfuerzo y disnea de esfuerzo. El paciente puede tener un aumento de precarga cardíaca y aumento de gasto cardíaco, lo que lleva a una insuficiencia cardíaca con una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo normal. O sea, él no tiene enfermedad del corazón, pero pulsa con falla cardíaca como si la tuviera. Y la tirotoxicosis crónica podría tener al paciente con un aumento del crecimiento izquierdo del ventrículo como si tuviese hipertensión arterial y disfunción diastólica como la hipertensión arterial, aunque no sea hipertenso. Okay. Estos son los signos físicos que vamos a buscar en un hipertiroidismo clásico. Esto es Graves-Basedow, el exoftalmos, bocio, pero pues aquí están todo lo demás que mencionamos del nerviosismo, alopecia, intolerancia al calor, taquicardias, diarrea, etc. Ok, para tener un poquito más definido el diagnóstico de la tormenta tiroidea, si la sospechamos, tenemos esta herramienta clínica, que es un conteo de puntos para tener lo más posible la posibilidad de diagnosticarlo. Si tenemos una temperatura arriba de 40 grados, nos da 30 puntos. Si tenemos una taquicardia arriba de 140 por minuto, 25 puntos. Si tenemos, por ejemplo, trastornos del sistema nervioso central como coma o crisis convulsiva, son 30 puntos. Un estado de delirio, agitación psicomotriz o letargia, 20 puntos. O una leve agitación, 10 puntos. Nos damos cuenta que una falla cardíaca, si es leve, 5 puntos. Si tiene crépitos en ambas bases, 10 puntos. Y si está en franco edema agudo de pulmón, 15 puntos. Si tenemos, por ejemplo, al paciente con diarrea, náusea y vómito, 10 puntos. Pero si ya el paciente tiene ictericia, 20 puntos. Y si el paciente era hipertiroideo previamente, es decir, que tiene una historia precipitante, 0 puntos, y si no, pues 10 puntos. Con esto sumamos los puntajes, y si tiene arriba de 45, es una tormenta tiroidea. Si está entre 25 y 45, es una posibilidad, una probabilidad. Y solamente es posible, es muy poco probable si es menos de 25 puntos. Hay una tríada que es la que nos ayuda un poquito para quedarnos claros que estos son los que dominan. Si tenemos trastorno del sistema nervioso central, taquicardia y fiebre, aunque no tengamos la náusea, vómito, diarrea o ictericia, con esta tríada podemos hacer el diagnóstico de la tormenta tiroidea, más los trastornos en el laboratorio del perfil tiroideo.
porque si no vamos a caer en el diagnóstico diferencial que mencioné, de todas las posibilidades que tiene este paciente de tener otra enfermedad no tiroidea, ¿verdad? Ok, ahora, según etapas, el paciente con una etapa 3, pues es el que tiene peor pronóstico. Las etapas 1 y 2 son de mejor pronóstico y ambas se manejan en terapia intensiva. La etapa 1 es paciente con taquicardia, arritmia, hipertermia, adinamia, diarrea, deshidratación, temblor, inquietud, etc. La etapa 2 son los mismos síntomas de la 1, pero aquí se le agrega el estupor, somnolencia o desorientación espacial o espacio-temporal. Y el paciente en la etapa 3 es el que está con los síntomas de la etapa 1 más estado de coma. Es decir, el paciente ya tiene un Glasgow menor de 6. Y los laboratorios ayudan mucho porque son los que te van a orientar. Si se dieron cuenta, tenemos laboratorios totalmente normales. Pudimos haber pedido el dengue, el chikungunya, pudimos haber pedido el herpes virus, lo que ustedes quieran. Y si no tenemos en mente que hay que pedir también el perfil tiroideo, pues se nos puede pasar una tormenta tiroidea. TSH bajo, T4 libre y T3 total elevado, que fue lo que se diagnosticó en el caso que vimos. ¿Pudieron saber cuántos puntos tenía la paciente que llegó? Llegó con más de 40 grados, ¿no? 30. Tenía más de 100, tenía 146 por minuto, ¿no? Ok, 55. Y tenía de agitación 65. No tenía falla cardíaca porque no tenía estertores, ni ingurgitación ni nada. Tenía diarrea, náusea, vómito. Sí, 10 puntos. Son 75 puntos tenía de Burchi-Kwartowski. Y esto estaba... Sí, era la misma. Ok. Entonces tenía 75 puntos, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico. Pero también podemos encontrar otros trastornos como el aumento de la glucosa porque la hormona tiroidea inhibe a la insulina, o aumenta el calcio por hemoconcentración, por deshidratación. Recuerden la náusea, vómito y diarrea. Y las PFH anormales con leucocitosis o leucopenia. El paciente se maneja con esto en terapia. Beta bloqueador, tionamidas, que son para bloquear síntesis de hormonas, yodo para bloquear la liberación de la hormona, esteroides porque estas reducen la conversión de T4 a T3 y tratan posiblemente también la insuficiencia adrenal cuando ya tiene shock. Paciente en su estado más grave es mejor iniciarle un esteroide. Y luego la tionamida. Los ácidos biliares secuestrantes, estos cuando tiene ictericia, porque disminuye el reciclaje enterohepático de la hormona tiroidea. Y aquí vemos de los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores se van a manejar principalmente, es propranolol, ese es uno de los fármacos que más tenemos a la mano, pero los japoneses usan el esmolol. Hay muchos artículos que apoyan que podemos usar el metoprolol. También hay muchos artículos que mencionan que podemos usar el atenolol. ¿Okay? ¿Cómo podríamos hacer una selección del beta bloqueador que necesitamos? Si tenemos un paciente con EPOC o con asma bronquial, no nos conviene un beta bloqueador no selectivo, porque nos puede hacer broncoespasmo severo y entonces ya tenemos dos problemas, ¿no? Y pues termina intubado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues mejor buscar un beta 1 selectivo como atenolol, bisoprolol, etc. Pero si el paciente no tiene ninguna contraindicación para usar un beta 2 selectivo, un beta 1 selectivo, perdón, podemos usar los no selectivos como el metoprolol y propranolol, que de esos tenemos bastante en cualquier institución. Ok, nada más que la dosis del propranolol es bastante alta, de 60 a 80 miligramos, es decir, 4 tabletas cada 4 horas o cada 6 horas, ¿sí? Y esto es lo único que puede reducir la conversión de la hormona tiroidea, porque inhibe la deiodinasa 1. El propioldebacilo no lo tenemos en México. El metimazol es el que conocemos como tapazol o tiamazol, es lo mismo. Tapazol y tiamazol es lo mismo, es el metimazol. Y la dosis son 20 miligramos cada 4 o cada 6 horas. Recuerden que como vomitan y tienen náusea y
náusea o intolerancia a la vía oral, muchas veces se tiene que iniciar este fármaco por sonda nasogástrica. Entonces se muele, se diluye y se pasa por sonda nasogástrica. Hay algunos artículos que lo recomiendan incluso hasta por enema rectal. Las mismas 4 tabletas, pero bueno, el metimazol lo tenemos en 5 miligramos. Entonces, para que se den cuenta, son 4 tabletas cada 4 horas. Esta solución saturada de yodo potásico, la verdad es que no la tenemos en México. Lo que sí podemos encontrar es el Lugol. En algunas boticas podemos encontrarlo. Son 10 gotas cada 8 horas. Nada más que les comento una cosa: causa irritación esofágica y en estómago. Puede causar sangrado. Lo ideal sería que se diluyera en 250 mililitros de agua y se meta por la sonda nasogástrica. La hidrocortisona se puede utilizar de 100 miligramos IV cada 8. Hay otra opción, es la dexametasona. La dexametasona intravenosa, 2 miligramos cada 4 horas. La colestiramina es difícil de conseguirla, pero bueno, esta nos ayuda con la hiperbilirrubinemia. Pueden tener hasta ictericia hasta de 4 miligramos por decilitro de bilirrubina total, 6, 8, hasta 10 miligramos. La digoxina es porque hay pacientes que cursan con insuficiencia cardíaca. Recordemos que pueden tener crépitos, pueden tener edema agudo pulmonar y podrían tener taquicardias de complejo estrecho, y por eso podríamos utilizar digoxina. Estas son otras medidas que podemos utilizar para manejarlo. La sonda nasogástrica es una. Obviamente tiene que estar en terapia intensiva monitorizado. El control de la fiebre ya puede ser, sea por medios físicos. El acetaminofén está aceptado. El que no se recomienda por nada es el ácido acetilsalicílico, la aspirina. Está contraindicada en tormenta tiroidea. Favorece tanto sangrado como taquicardia. En caso de insuficiencia cardíaca, usar esmolol o atenolol en lugar del propranolol, y otra alternativa es el diltiazem. La terapia hídrica, una solución mixta con 30 miliequivalentes de potasio, y el primer litro se da en 6 a 8 horas y el resto en las siguientes 24 a 48 horas. Esta es una recomendación directa de qué tipo de solución usar en tormenta tiroidea, porque causa también con hipocalemia. Y aquí está lo que había comentado del acetaminofén o paracetamol, que todo el mundo lo conoce. Eso es todo.